deciros que muchas gracias, como siempre, por estar aquí. Os pido disculpas que llevábamos 2 semanas sin vernos. Fallo mío, evidentemente. El miércoles pasado me saqué una muela, el anterior no sé qué. Cosas de la vida, cosas que pasan. Os echaba un poquito de menos, todo se ha dicho, pero sí es importante también que entendamos. Yo hace años daba charlas y de hecho dejé de hacerlas porque vi que ahí había un apego y no me gustó eso. Yo no me muevo por el reconocimiento ni por ser yo aquí el especial ni el guay. Si fuera por eso, me hubiera encantado que me dijeran eso. No. Pero lo que vi ahí es que hay gente, como lo decía Fidel Delgado en una conferencia, que decía, hay gente que se apega al desapego. O sea, hay gente que si no se ve una conferencia, si no se lee un libro, si no escucha una charla, siguen ahí. Entonces, es un apego al desapego. Y cuidado que esto no es un juego de palabras, ¿no? Y yo creo que esos tiempos tienen que pasar ya. O sea, ahora mismo creo que todos, quien más, quien menos, más o menos, tenemos un conocimiento de lo interno, tenemos una comprensión, quizá un poquito más profundo que la media, ¿no? Y tenemos que empezar ya a mirar dentro de verdad, no tanto lo de fuera. Si nos juntamos aquí un poquito los miércoles y me escucháis a mí, que bueno, yo eternamente agradecido, claro que sí, que no sea para hacer ídolos ni sea para apegarnos al desapego, que sea más que nada pues para encontrar mapas claros donde yo pueda mirar dentro. Así que es un poquito el propósito, ¿vale? De estos encuentros. Dar un poquito de dirección, sobre todo dirección, porque es verdad que no sabemos mirar para adentro. ¿Cuántas personas me preguntan a mí siempre, ya, pero cómo expreso una emoción? Ya, pero cómo sé lo que siento? Ya, pero cómo establezco coherencia? Pero si es que eres un ser humano, lo tienes que saber por naturaleza. Lo tienes que saber. Así que hagamos estas preguntas de cómo se hace esto, pues lo único que está evidenciando no es que no sepamos, es que sencillamente estamos perdidos. Y cuando estamos perdidos, lo único que necesitamos es una dirección. Así que si yo os puedo aportar esa dirección, pues me sentiré muy honrado. Pero la dirección siempre es para adentro. Siempre es para adentro. Si miramos lo de fuera o escuchamos a personas de fuera, que sea siempre para que nos inspiren para adentro. Y vamos a salir de los ídolos, ¿vale? Del, ese sabe mucho, o ese está mucho mejor que yo, o cómo me gustaría ser como ese. Porque esos son ideales del ego que nos mantienen siempre en esa percepción errónea de que lo externo es una cosa y yo soy otra cosa. Así que siempre para adentro, ¿de acuerdo? Así que bueno, en ese sentido, por eso os doy las gracias. Porque vuestro camino interior es el mío, es lo mismo. Y cuando uno ya ha bajado lo suficiente, pues se da cuenta de que al final lo que tú haces por ti, lo estás haciendo por todos. Y cuidado que esto no es filosofía bonita, ¿eh? Este es el mundo real. Repito que para entender esto hay que cavar un poquito profundo. Vivimos en un mundo donde hay muchas mentiras, donde hay muchas falsas percepciones, muchas ideas muy contradictorias. Entonces, para encontrar una simple verdad, uno tiene que cavar profundo. Cuando llega a lo profundo, se da cuenta de esto que os acabo de decir, que lo que hace por uno, lo hace por todos. Porque en el mundo real no estamos separados. En el mundo real, la humanidad somos celulitas de un gran cuerpo. Las personas somos celulitas de un gran cuerpo que se llama humanidad. O neuronas de un cerebro, si lo preferís, ¿vale? No tiene sentido hablar de una neurona por separado. Y sí tiene sentido hablar de un cerebro. Y eso somos nosotros. Somos neuronitas, que la mayoría están atrofiadas, ¿eh? No pasa nada. La mayoría no saben que forman parte de algo, la mayoría no saben que tienen una función concreta y específica, y por eso creo que es súper importante esa dirección de mirar para adentro. Cuando decimos dirección, estamos diciendo dirección, o sea, es concreta. ¿Y por qué nos resulta tan difícil? Pues porque esa dirección de esa mirada interna, para el ego, no existe. Digamos que es como una dimensión que no existe para la mente racional, para la mente del ego. Esa dirección es un poquito, hay que ir a la mentalidad del maestro, al sistema de pensamiento del maestro. ¿De acuerdo? Que es la que te dice que tienes que estar aquí y ahora, escuchar lo que sientes, qué está pasando aquí y ahora, porque tu vida siempre es aquí y ahora. Y esa es la mirada interna que os propongo, ¿vale? Así que en esa línea vamos a entender. Yo casi siempre pues intento dar pues eso, un poquito unas pautas o ver un poquito cuáles son las piedrecitas en el camino que nos vamos a ir encontrando y siempre con el propósito de ahorraros dolor. Porque en el mundo solo se crece de dos maneras, o por comprensión o por dolor. Si alguien te avisa de las posibles resistencias, pues dolor que te ahorras y comprensión que ganas. Así que es un poquito
el objetivo, ¿no? Daros esas pautas para que cuando os vayáis encontrando en ese viaje interior con esas resistencias, pues que tengáis herramientas para solventarlas. No es tanto el debate intelectual, no es tanto la aportación de ideas, y sí es más el darnos recursos, repito, para que cuando estemos haciendo ese viaje interior y nos encontremos con esas resistencias que ya hemos hablado aquí previamente, pues uno ya sabe cómo enfocarlo mejor, ¿no? Hay algunos que por circunstancias pues nos ha tocado aprender solos, sin ningún tipo de guía, sin ningún tipo de dirección. Y bueno, pues es el camino del autodidacta, que yo llevo toda la vida ahí, tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. De sus cosas no tan buenas, en el camino del autodidacta, os digo que es uno aprende por la pauta ensayo-error. Entonces se tiene que equivocar 20 veces para comprender cuál es el camino correcto. Si os doy estas pautas ahora es precisamente para que no tengáis que cometer 20 errores para aprender el camino correcto. A la primera lo podéis hacer bien si queréis. Y eso se llama aprender por comprensión en lugar de por dolor. La vida es así de simple. Si no aprendes por comprensión, pues tranquilo que te van a dar fuerte hasta que lo aprendas. Y eso fuerte, bueno, pues lo llamamos síntomas, lo llamamos traumas, lo llamamos situaciones difíciles en la vida. En fin, pues esas cositas que siempre juzgamos como malas, que nos hacen percibirnos como víctimas, como los pobrecitos, y que en realidad no dejan de ser pues la mano amorosa del universo invitándonos a que sigamos creciendo, que sigamos aprendiendo. Así que la primera resistencia que hay que abolir un poquito son los juicios torpes que hacemos. La queja fácil, la pataleta, el me duele un hombro, ay, pobrecito de mí que me duele un hombro, ay, es que me han diagnosticado una hernia de hiato, ay, pobrecito de mí, ay, es que mala suerte tengo que me han diagnosticado una cadera mal. No, de mala suerte nada. La buena o la mala suerte no existe. Aquí cada uno tiene lo que tiene, cada uno está viendo lo que tiene que vivir, está donde tiene que estar y está haciendo lo que tiene que hacer. Punto. Y el cuerpo lo único que expresa, o la realidad, lo único que expresa son las incoherencias que vivimos. Todas esas veces que nos autoengañamos. Así que si os parece bien, si no os parece bien me lo decís, no pasa nada. Me lo podéis decir insultándome, pues Jandro, no me parece nada bien, gilipollas, y ya está, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tienes derecho a decirlo como lo sientas. ¿Vale? Si os parece bien, os voy a hablar de una cosa que para mí ha sido fundamental aprenderla en estos años, en este camino de autoconocimiento, que es la libertad. Pero la libertad con mayúsculas, no la libertad esta de mierda que nos quiere vender este sistema. Y esa libertad yo la he aprendido, bueno, pues un poquito haciendo ese viaje interior, mirando dentro, comprendiendo que al final es uno solo el que se pone zancadillas, es uno solo el que se limita, y que no tendría por qué ser así en el momento en que hagamos uso de nuestra voluntad. Todos sabemos a día de hoy, porque lo vemos en la sociedad y porque lo sentimos así, que nuestra voluntad, la voluntad de los seres humanos, está muy mermada, está muy mellada. Y esto no es porque sí. Esto es porque llevan décadas haciéndonos o anulándonos, mejor dicho, el pensamiento crítico que tenemos. Llevan décadas anulando nuestra voluntad a través del sentimiento de culpa. Esto ya lo decía Napoleón, que decía, si quieres anular la voluntad de tu enemigo, solo tienes que hacerle sentir culpable. Y es verdad, la culpa es lo que tiene, que anula tu verdadera voluntad. Casi todos los mensajes que nos vienen de políticos o de gobiernos o de vía publicidad, vía películas, si lo analizas y lo observas, te vas a dar cuenta que siempre estamos ahí están en esa relación desde la culpa, desde el sacrificio, desde el tú me has hecho, yo te he hecho, yo me he sacrificado por ti, entonces tú te tienes que sacrificar por mí. Y todo es culpa. Ves cualquier película y lo que le mueve al protagonista en algún momento siempre es la culpa. Entonces eso es lo que vamos aprendiendo inconscientemente y esa culpa es la que anula nuestra voluntad. Y a mí me resulta un poquito evidente, más que nada porque trabajo con personas a diario, entonces yo veo que al final la voluntad de todos los seres humanos es la misma. Nuestra naturaleza, en ese sentido, nos dice que nuestra voluntad es perdonar, es llevarnos bien con el otro, es no culpar a los demás, porque eso es lo que quiero para mí, que no me culpen. A nivel inconsciente sabemos que nuestro bienestar individual depende del bienestar del conjunto, porque somos seres de manada. Entonces no tiene sentido hacer algo que sea malo para alguien, porque esto a su vez es malo para mí. Estas son las pautas que están en nuestro ADN un poquito. Y para mí decía que me resulta evidente ver cómo al final todos tenemos la misma voluntad, solo que la tenemos ahí enterradita, la tenemos mermada, pues como tenemos el dedo meñique del pie, para que
Os hagáis una idea. Si no lo usamos ni lo tenemos en cuenta nunca, pues se atrofia. Pues eso es lo que pasa con nuestra voluntad. Entonces, al atrofiarse esa voluntad, esa capacidad de pensamiento crítico, de cuestionarse por sí mismo, de pensar por uno mismo, no pensar lo que otros han pensado, no coger las ideas de los demás con las que me siento más identificado, no, no, pensar por ti mismo. Lo que se dice pensar, en lugar de ser pensado. Cuando hacemos uso de esa voluntad, te das cuenta, lo primero que te das cuenta es que no eres libre. No eres libre. Y claro, decir libertad parece que es algo muy grande, ¿no? Entonces, voy a intentar aclarar un poquito estos puntos. Lo primero es entender que esta sociedad o este sistema que vivimos en Occidente, la libertad como tal no la entiende. Entiende lo que es la libertad económica. Es decir, si tienes dinero, puedes hacer lo que te dé la gana. Y si no lo tienes, no puedes. Básicamente, esas son las reglas del capitalismo. Cuando el capitalismo nos dice libre mercado, sí, bueno, libre mercado para el que tenga dinero, pero el que no tiene dinero no puede hacer absolutamente nada en esta sociedad. Así que eso no es libertad, eso es libertad económica. Si tienes dinero, puedes. Si no lo tienes, no. Así que no confundamos libertad con libertad económica. De hecho, y esto ya lo he dicho más de una vez, esa libertad económica, si lo piensas, el tener dinero y hacer lo que me dé la gana cuando me dé la gana, es la mayor esclavitud que hay, porque es la esclavitud de tus deseos, de tus caprichos del ego. Esto se ve muy bien en la película, por ejemplo, El Lobo de Wall Street. No sé si la habéis visto alguno. Cómo esta gente que gana mogollón de dinero invirtiendo en bolsa, pues cómo se ve, a ver, ¿dónde lo gasto? ¿Y dónde lo gasto? ¿Y dónde lo gasto? Y hay un momento que hacen cosas tan absurdas como contratar a dos enanos, dos personas enanas, y jugar a la diana con ellos. Les ponen un traje de velcro y los tiran una diana para que se queden pegados los enanos. O sea, tú dime qué sentido tiene hacer esto. Pues esto solo lo hacen porque tienen pasta. Si no tuvieran pasta, desde luego esto no lo harían, ni siquiera se les pasaría por la cabeza. Así que si eso es libertad, si ser libre es tirar a un enano con velcro a una diana, pues que baje Dios y me lo diga. Porque la libertad yo creo que poco o nada tiene que ver con eso. Así que cuidado con esa confusión de términos. La libertad económica que nos ofrece esta sociedad es libertinaje. Uno se siente verdaderamente libre cuando asume la responsabilidad de sus actos, cuando asume la responsabilidad de lo que le da a los demás y lo que le aporta al mundo. En contra de lo que piensa el ego, porque el ego piensa que el compromiso, en ese sentido, es algo que te resta libertad, cuando en realidad sucede lo contrario. El compromiso es algo que te da más libertad, te permite volar más alto. Ahora, el compromiso bien entendido. Si yo estoy ahora mismo comprometido con que soy responsable de qué mensaje transmito aquí y ahora, yo estoy más cerca de la libertad. No de ese libertinaje de decir lo que me dé la gana cuando me dé la gana, no. Estoy más cerca, soy responsable y estoy más cerca de ser libre en el sentido de que puedo empatizar con cualquiera de vosotros de cómo está recibiendo este mensaje, puedo darme cuenta de qué estoy aportando yo, y si yo soy capaz de empatizar con eso, entonces es que yo me estoy enriqueciendo. Yo soy libre para hacerlo o no hacerlo. Soy libre para elegir mirarme el ombligo o soy libre para elegir empatizar con los demás. Así que vamos entendiendo que el verdadero compromiso es algo que suma a tu libertad. ¿Por qué? Porque te enriquece, te llena de nueva información, de experiencias de los demás, pero que para que esa libertad sea congruente, se necesita un sentido de la responsabilidad que hoy por hoy, lo siento, pero no tenemos. No tenemos ese sentido cívico, esa responsabilidad cívica. Cuando salimos a la calle, vemos un papel en el suelo, fijaros qué ejemplo más tonto, y no sentimos que es nuestro suelo el que está sucio. Y no sentimos que soy yo o mi hermano el que ha tirado ese papel al suelo. Por tanto, yo soy el responsable de que ese suelo esté limpio. No lo percibimos así. Salimos a la calle y esto parece un sálvese quien pueda, ¿verdad? Bien, pues esto sucede, y lo he sintetizado un poquito en tres partes. Primero porque en la mente, algo que yo trabajo mucho siempre en todos mis talleres y demás, no hemos hecho uso de esa voluntad, por tanto, no hemos ejercitado lo que la ciencia llama la plasticidad neuronal, que es la capacidad del cerebro de crear nuevas redes neurológicas, nuevos aprendizajes, nuevas maneras de pensar y, por tanto, nuevas maneras de percibir y de actuar. Como no hemos agilizado esa plasticidad neuronal,
que eso tiene que ver con cuestionarse las propias creencias, pues lo que nos sucede es que tenemos pensamientos muy rígidos, tenemos estructuras mentales muy rígidas. Y esto al final se traduce en vivo las mismas situaciones, me hacen sentir las mismas emociones, que me provocan los mismos sentimientos, que me provocan las mismas percepciones, que me hacen vivir las mismas situaciones y venga y dale y dale. Y esto sucede pues durante 30 años, a lo mejor con 5 o 6 relaciones de pareja diferentes. Esto sucede durante 40 años con diferentes tipos de amigos, pero siempre te has sentido igual con los mismos amigos. Esto sucede con las relaciones familiares. Te sientes igual con tu hermano ahora que tienes 40 o 50 años que como te sentías cuando tenías 10 años. Y es por esto, es porque si no trabajamos un poquito la mente, si no nos cuestionamos, el cerebro tiende a atrofiarse, a quedarse siempre en lo mismo, a pensar lo mismo. De hecho, ya partimos de la base de que el 90% de los pensamientos que tenemos el día de hoy son exactamente los mismos que ayer. El 90%. Así que lo primero es esa libertad de pensamiento. Y en estos tiempos que vivimos, pues huelga decir que no hay libertad de pensamiento, que ahora mismo al que piensa diferente, al que se sale del pensamiento oficial o de la creencia oficial, es crucificado, pero vamos, a degüello, sin ningún miramiento. Antes por lo menos había un poco más de respeto en esto, ahora ya no. Lo estáis viendo esto, ¿verdad? No hay libertad de pensamiento, no hay una verdadera sensación de poder pensar lo que me dé la gana y como me dé la gana. No la hay. Y si hablamos de lo que es un cerebro humano, si hablamos de lo que es libertad de pensamiento de verdad, deberíamos alegrarnos de a lo mejor 1000 personas que tengamos 1000 opiniones diferentes sobre el mismo asunto. Y esto es lo que no está sucediendo. Sucede que 1000 personas tienen la misma opinión, y además una opinión que han escuchado en el telediario, sobre el mismo asunto. Esto es lo opuesto a la libertad. Esto sucede, entre otras cosas, porque no sabemos todavía que los medios de comunicación no son medios de comunicación, son medios de propaganda. Y hasta que no nos demos cuenta de esto, pues seguiremos confundiendo información con propaganda. Y nos están lavando el cerebro. Eso por un lado. Eso digo los medios de comunicación, pero los políticos y demás, pues es igual. Así que lo primero es esa libertad en el pensamiento. ¿Cuántas veces he visto yo en consulta una persona que sencillamente por pensar lo que nunca ha pensado, atreverse a decir lo que nunca ha dicho, o sea, o en otras palabras, liberar en su mente aquello que juzgaba, aquello que reprimía, solamente por esto, por jugar un poquito con esa plasticidad neuronal, por abrir la mente, solo con eso han vivido un cambio increíble. Personas que nunca se han atrevido a decir no siento amor hacia mi madre o no quiero a mi madre, porque las enseñaron desde pequeñitos o desde pequeñitas que a mamá hay que quererla porque es tu madre. Y antes de sentirse, de observar si sientes amor cuando estás con tu madre, si tu madre te hace feliz, si es una persona que te hace sentir comprendido, antes de hacer esto no, ya han dado por hecho que yo tengo que querer a mi madre porque es mi madre. Eso no es libertad de pensamiento. Por otro lado, la mente se estructura, bueno, la mente es dual. Tenemos un pensamiento que es dual, que es el sistema de pensamiento del ego. Y he hablado muchas veces, aparte que hemos hecho muchísimos talleres sobre lo que son las sombras, ¿no? Hay que entender que en esta dualidad, por cada pensamiento consciente que yo tengo el opuesto inconsciente, que es lo que se llama la sombra. Y esto es así porque el cerebro necesita la dualidad para entender las cosas. Cuando tú dices qué persona más simpática, tu cerebro necesita saber lo que es antipático, porque si no, no podría hacer esa valoración de lo que significa ser simpático. Cuando tú dices qué casa más bonita, tu cerebro entiende que tiene que haber una casa fea. Si no, no podría decir que esta es bonita. Entonces nosotros conscientemente nos quedamos en eso, en el pensamiento de qué casa bonita, pero inconscientemente hacemos la sombra de qué casa más fea. Conscientemente decimos, ah, qué persona más simpática eres, pero inconscientemente estamos viendo su antipatía. Y es así, porque esto es lo que significa vivir en un mundo dual y procesar las cosas desde un sistema de pensamiento dual. Y no estamos por encima de esto. Esto es una herramienta que tenemos para movernos en este mundo. Y el problema de esta herramienta es que
está a medias, porque nosotros solo tenemos en cuenta la parte consciente, mi creencia consciente, de qué equipo de fútbol soy yo, qué partido político me identifico, qué tipo de sexualidad vivo, qué tipo de relaciones tengo, qué gustos tengo yo de películas, de libros, qué comida me gusta, cuál es mi profesión favorita o qué me gusta hacer a mí en la vida. Entonces nos quedamos siempre ahí atascados y no nos damos cuenta de que por cada una de estas tenemos la opuesta inconsciente. Así que la libertad en la mente no puede existir si no hay esta individuación que se llama, así lo llamaba Carl Gustav Jung. No puede existir la libertad si estamos en los extremos. Estamos en los extremos, en las polaridades, en las diferentes polaridades, porque juzgamos que una cosa es mejor que la otra. Decimos que es mejor tener dinero que no tenerlo. Decimos que es mejor tener salud que no tenerla. Y hombre, evidentemente a todo el mundo le gusta sentirse bien y no le gusta cuando está enfermo. Eso es una evidencia. Pero el juicio que hace tu mente, esto no tiene por qué ser, no tiene por qué ser así. ¿Por qué tiene que ser malo no tener dinero? A lo mejor pasar una etapa en tu vida sin mucho dinero te enseña otras cosas importantes de la vida. ¿Por qué creemos que es mejor tener dinero que no tenerlo? Pues porque hemos decidido nosotros y nuestra arrogancia que esto es así. Y así cuando vivimos una situación a lo mejor de que no nos entra mucho dinero, pues entonces nos condenamos y empezamos a pensar que algo está mal. Y no, no hay nada mal. Sencillamente estás viviendo la otra polaridad. Las sombras hay que conocerlas. Cada uno tiene que conocer sus sombras, porque cuando tú no conoces tus sombras se proyectan en tu realidad. Así que es importante entender esta dualidad de la mente, entender que si hay dualidad no hay libertad y que esta dualidad se consigue trascender en la misma medida que se integran las sombras. Luego os diré un par de truquitos para integrar las sombras, pero es muy sencillito, es sencillamente jugar con la mente, ¿no? ¿Yo de qué equipo soy? Del Real Madrid. Muy bien, pues voy a imaginar que soy del Barça. Yo que pienso conscientemente, que quiero mucho a mi madre. Muy bien, pues ¿qué es lo contrario? Pues que no quiero nada a mi madre. Esta sería la sombra. Entonces, permitírtelo pensar en la mente, nada más, solamente pensarlo. Y a ser posible sin ningún tipo de juicio. Porque si lo pensáis, ¿por qué hacemos sombras? Porque juzgamos. Juzgamos que está mal no querer a mi madre. Porque claro, si yo no quiero a mi madre, entonces ¿yo qué hijo soy? Soy un mal hijo. Y por eso nos quedamos siempre en la parte consciente. Sí, yo quiero mucho a mi madre, yo quiero mucho a mi madre. Esa parte consciente es lo que se llama la zona de confort. Que no se llama zona de confort porque sea cómoda. Se llama zona de confort porque es lo que conocemos. Es donde siempre nos movemos. Son los pensamientos que ya conocemos. Y nos generan cierta estabilidad. Ahora, esto no significa que sean agradables, ¿eh? La zona de confort generalmente suele ser una jaula de oro. Muy bonita, pero jaula al fin y al cabo. Como habéis oído decir muchas veces, las creencias no dejan de ser barrotes de una cárcel mental. Y estamos aprendiendo ahora que tenemos esas sombras y que es nuestra responsabilidad integrarlas en nosotros, no rechazarlas ni juzgarlas, integrarlas como parte de nosotros, entendiendo que si hay una parte de mí que quiere mucho a mi madre, tiene que haber otra parte de mí que odia a mi madre. Y que yo no tengo por qué ser ni uno ni otro, ni que esto tiene que ser mejor que esto. Sencillamente entiendo, pues que puedo ser una persona que quiere mucho a su madre y puedo ser una persona que odia a su madre. Que puedo serlo. Porque si lo piensas, ¿qué es libertad? Si no es poder ser lo uno y lo otro. Libertad solo es esto. Si lo procesamos desde esa falsa moral, que es una moral corrupta, entonces, claro, esto no tiene sentido. Pero si trascendemos esa moral, que es una mierda a todas luces, es una evidencia que libertad tiene que ser esto, tiene que ser el que es capaz de pensar lo uno y lo opuesto sin conflicto, de identificarse con lo uno y con lo otro sin conflicto. Porque si yo me puedo identificar con un hijo que odia a su madre o con un hijo que ama a su madre y puedo identificarme con una madre que se siente querida por su hijo o que se siente rechazada por su hijo y puedo identificarme con todo lo demás, entonces yo soy libre. Si no puedo hacer esto, una parte de mi libertad está mermada. Y en la mente, cuando hablamos de libertad mental, y esto lo decían los templarios esto lo tenían como dogma, decían que en la mente todo tiene que estar permitido.
Y cuando decimos todo es todo. Porque todos tenemos sombras. Y todos tenemos sombras colectivas. Todos tenemos la sombra del asesino, la sombra del violador, la sombra de la mujer sumisa, la mujer violada. Todos tenemos la sombra del ladrón, del estafador. Todos tenemos eso. ¿Por qué? Porque somos muy honrados, porque quiero mucho a mi mujer, porque yo hago el amor con mucho cuidado. Y entonces cada vez que creo esto, creo la sombra inconsciente. Así que tenemos que integrar esto. Eso el que quiera libertad. El que le suena a cuento chino lo que estoy diciendo, pues que nada, que siga con su jaula de oro pensando que todo está bien y que tener 2 metros cuadrados para moverte por donde quieras, pues eso es libertad. De hecho, es muy gracioso porque en esta sociedad se nos dice que somos más o menos libres según los metros cuadrados de mi cárcel, ¿no? Si vivo en una mansión y tengo dinero y tengo 3 coches en la puerta, pues entonces tengo una cárcel bastante amplia. Entonces soy más libre que el otro. Si vivo en un pisito ahí en Batán, de 2 metros cuadrados, y no tengo mucho dinero, entonces mi cárcel es pequeñita, entonces no soy tan libre como aquel. Y lo que deberíamos preguntarnos ¿es libertad aquello que está entre barrotes? No. Tenga 2 metros o 300 metros. La libertad es precisamente no tener barrotes. Y luego está esa estupidez que nos enseñaron en el colegio, aquello de, no, tu libertad llega hasta donde llegue la mía. Que yo esto ya me lo preguntaba de pequeño, porque decía, a ver, si ser libre es ser libre, no puede haber una limitación. Si a mí me dices, mi libertad llega hasta donde llega la tuya, esto es una limitación. Y esta es una gilipollez, como un templo que nos enseñan en el colegio, en lugar de enseñarnos que mi libertad es tu libertad. Y si lo piensas así, aquí no hay limitaciones. Aquí todo son ventajas, ¿vale? Y como os decía al principio, si somos neuronas de un cerebro o celulitas de un cuerpo, tiene sentido que tu libertad sea la mía. Y para eso tenemos que cambiar un poquito la conciencia. Así que la primera de esas libertades, que es la libertad de pensamiento, se consigue y se gana a través de gestionar tus sombras, primero individuales, luego tus sombras familiares, las creencias que hemos heredado, ¿no? De la madre, de la abuela y demás, y luego la sombra colectiva, que es la que tenemos en lo social. Para ello hay que cuestionarse lo establecido. Y cuestionarse lo establecido es cuestionarse lo establecido. Pues esto lo digo porque ayer estuve hablando con uno que me decía, no, si yo sí que me cuestiono las cosas, pues fíjate, y lo que he pensado de esto y lo único que estaba haciendo no era cuestionarse las cosas, estaba argumentando lo que ya pensaba. Repito, no se estaba cuestionando, estaba argumentando lo que ya pensaba con el único propósito de tener más razón. O si lo preferís, pues para hacer más real su cárcel de creencias. Cuestionarse es precisamente reventar esa cárcel de creencias. Y en lo social tenemos millones de ejemplos, Vamos a ver. ¿Por qué cojones tenemos que trabajar? Por poneros un ejemplo, esto es una cosa que os he planteado muchas veces. Porque esto es una creencia, es la creencia de que tú no eres un ser humano, tú eres una unidad de producción. Y yo no estoy diciendo que tú no tengas que hacer cosas. Claro que tienes que hacer cosas, tendrás que tener una vocación y una profesión. Pero trabajar, no. Trabajar es una idea que nos han metido en la cabeza para quitarnos precisamente esa libertad como humanos y hacernos creer que somos eso, piezas de un engranaje, piezas de una máquina. Y no somos unidades de producción, no somos robots, somos seres humanos. Pero está mal visto no trabajar, ¿verdad? Ayer mismo me decía una persona que está bastante despierta, me decía, hombre, es que a mí no me parece bien que se le dé un subsidio por desempleo o lo que fuera a una persona que tiene 26, 27 años y que no trabaja. Y yo así, ¿por qué no te parece bien? No, porque seguramente esta persona, claro, se está gastando ese dinero en fumar porros y en hacer lo que le dé la gana y claro, eso no es justo. ¿Por qué? Porque es que hay otros que trabajan. Entonces, ¿cómo va esto? ¿Que este también se tiene que joder para que los otros no estén tan jodidos? Porque esto es así. Así es como piensa esta moral del sistema. Por eso digo que está corrupta. Es como, yo estoy jodido, ¿vale? Entonces, como yo estoy jodido, no quiero que tú estés bien. Claro, yo a esta persona le decía, yo no sé tú, pero a mí si con 26, 27 años me dan dinero y no me obligan a hacer nada, digo, me sentiría súper afortunado. Digo, y además seguramente me entrarían ganas de hacer algo. ¿Por qué? Porque me siento agradecido, en lugar de obligado o juzgado. Esta cultura, por ejemplo, se practica mucho en los países nórdicos.
en Suecia, en Finlandia, en Noruega, en Dinamarca, en Holanda. Se trabaja mucho esto, papá Estado da dinero a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, o da muchas prestaciones, pero lo hace desde un espíritu de que queremos que estés bien, queremos que seas libre. En Holanda tienes 18 años, te vas de casa y el Estado te paga 2 años de alquiler gratis. ¿Para qué? Para que te formes como persona. Evidentemente, si a ti te dan esto cuando tienes 18 añitos, cuando tú tienes 28, no te importa pagar 40% de impuestos de lo que ganes. ¿Por qué? Porque te han ayudado. Entonces, es una relación recíproca entre individuo y Estado que funciona. Y por eso estos países tienen unas economías increíbles. Porque son ellos los primeros que eligen pagar impuestos a modo de agradecimiento. Porque se ven a sí mismos como una celulita de un cuerpo. Entienden su mundo, lo ves esto del papel en el suelo que os decía, en Noruega esto no lo ves, en Dinamarca esto no lo ves. Hay un papel en el suelo y eso es problema de todos. Entonces cada uno lo coge y lo quita. Así que lo primero es esa libertad de pensamiento. Tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos y no bajo esta falsa moral que nos están inculcando a diario de maneras muy pusilánimes. ¿Os acordáis cuando nos decían aquello de no, es que habéis vivido por encima de vuestras posibilidades y por eso ahora estamos en crisis? O sea, fijaros qué maldad hay ahí. O sea, hacerte sentir culpable de estar pasando encima carencia. O sea, hay que ser hijo de puta para decir esto. Y esto lo dice un presidente de un gobierno. O sea, esto lo dice el señor que entendemos inconscientemente que es como papá Estado. Pues hay que ser hijo de puta para decir esto. Porque ninguno de nosotros hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Eso es un disparate. Cada uno de nosotros vive con lo que cree que merece. Y esto es ley de universo. Ni uno de nosotros tiene más o menos. Cada uno tiene lo que cree que merece. Así que no, es imposible vivir por encima de estas posibilidades. Y si hablamos en términos económicos, no creo yo que el señor que dijo esto tenga mucho que demostrar en ese sentido de que él no ha vivido por encima de sus posibilidades, porque es que vaya jeta que luego tienen, ¿no? O sea, nos culpan a nosotros, pero luego ellos bien que tiran las piedras, ¿no? Así que hay que rebelarse. En ese sentido, la libertad de pensamiento uno la consigue cuando se revela. De esto ya hablé hace bastantes semanas en una charla, pero me pareció importante. Y hoy lo vuelvo a comentar porque ese espíritu de rebeldía que se gesta en la adolescencia, el que no se ha rebelado en la adolescencia es un sumiso el resto de su vida. Y el que en la adolescencia se ha rebelado es el que está más cerca de conseguir ser una persona libre, realmente libre. En los tiempos que estamos viviendo, esta rebeldía, todavía no lo estamos viendo, pero lo veremos dentro de muy poquito, se va a convertir en la supervivencia. Hay que rebelarse porque los que están arriba son unos tiranos y unos dictadores que nos quieren a todos esclavizados, a todos iguales y a todos sodomizados. Y sodomizados no lo digo porque sí, lo digo en el sentido más literal. De hecho, por eso han sacado los PCRs anales, porque eso se llama sodomización. Y si eso es lo que un papá Estado quiere para sus hijos, pues mi opinión personal, esta es mi opinión, te quedas con lo que quieras, que le den por culo a papá Estado. Y lo digo así, ¿sabéis por qué? Porque yo en mi adolescencia trabajé mi rebeldía. Un ser humano que no se ha rebelado en la adolescencia es un ser humano dormido, es una persona sumisa, es un esclavo, será alguien que proteja sus cadenas, que le guste y que elija su propia esclavitud. Y eso es un ser humano que ha perdido la dignidad. Y yo lo siento, pero esto ya no es una cuestión de opiniones ni es un debate de ideologías. Esto es un hecho. Un ser humano que agache la cabeza ante una multinacional, ante un banco, ante una ley, es un ser humano que ha perdido la dignidad. Por otro lado, hay que tener bien en cuenta que cuando la ley es injusta, lo justo es desobedecer. Y esto no se puede hacer con miedo. Esto se hace. Y repito que el que hace esto es porque se ha revelado en la adolescencia. Y el que no se ha revelado en la adolescencia tiene un capítulo de su vida que todavía no ha vivido. Así que si te tienes que revelar con 50, bueno, te va a costar un poquito más, pero hacerlo hay que hacerlo. Cuando salimos un poquito ya, empezamos a coger esa libertad de pensamiento, esa libertad en la mente generalmente lo que suele hacer, más que dar razones y dar explicaciones, tiende a hacerse preguntas. Y en esas preguntas es donde empiezan a aparecer las verdades simples. Que ese otro sistema de pensamiento que siempre os hablo, el del maestro, que te empieza a dar las respuestas obvias, que son las que siempre has sabido, pero que nunca aceptabas.
Os he puesto el ejemplo este de por qué hay que trabajar. Bueno, pues os digo lo mismo. ¿Por qué tienes que pagar impuestos? ¿Por qué tienes que decir hola, qué tal, cómo estás y poner una sonrisita falsa a todas las personas que te cruzas por la calle? ¿Por qué tienes que vestir de etiqueta en Nochevieja o en Nochebuena? ¿Por qué tienes que celebrar San Isidro o Navidades? Hay tantas preguntas ahí que cuando te las empiezas a hacer, no hay ni una justificación, no hay ni una razón lícita que justifique que tú hagas lo que haces. No la hay, no la hay. ¿Por qué? Porque es todo fruto de una ilusión mental que nos hemos montado de cómo deberían ser las cosas y hemos ignorado esa otra parte de nosotros, la parte del sentido común, que hay quien dice que es el menos común de los sentidos. Y la verdad es que no anda muy desencaminado viendo el mundo como está ahora mismo. Pero es cierto, los seres humanos tenemos ese sentido de lo común que poco uso hacemos de ello. Así que, repito que cuando la mente va ganando libertad, más que dar explicaciones, lo que hace es hacerse preguntas. Y en esas preguntas vamos a otra parte más profunda de nosotros. Y ahí entramos en otro tipo de libertad, que sería la libertad emocional. Las emociones que tenemos sin expresar, las emociones que tenemos de la infancia o las heredadas de nuestra familia o las que reprimimos en la pubertad o la adolescencia, estas emociones son las que hacen que nuestras estructuras mentales sean muy rígidas. Digamos que la emoción es el pegamento que mantiene la creencia fija. Es como deciros, el ego está aquí y el ego se sustenta en el dolor emocional. Por eso yo en consulta siempre voy al dolor emocional directamente. ¿Por qué? Porque así se desmontan las creencias, se desmonta el chiringuito que se ha montado el ego ahí. ¿Vale? Si no accedemos a ese dolor emocional, no vamos a tener nunca libertad emocional y por tanto no tendremos libertad de pensamiento. Así que esto se hace así. Primero me cuestiono las creencias, me cuestiono lo establecido, las cosas básicas. ¿Por qué tengo que sufrir? Porque no tengo dinero. ¿Por qué tengo que sufrir si mi pareja ya no quiere estar conmigo? ¿Por qué tengo que sufrir si gano menos dinero que el de al lado? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que trabajar? Esto es cuestionarse. No es darse respuestas, es cuestionarse, es preguntarse. En esa misma medida vamos accediendo a esa parte más profunda y suelen aparecer las emociones. Cuando hablamos de trabajo, siempre aparece la emoción de obligación. Cuando hablamos muchas veces de ruptura de pareja, pues aparece la sensación de abandono. Cuando hablamos de que no he conseguido ese éxito en la sociedad como yo quería conseguir, pues hablamos de una sensación de fracaso, de frustración. ¿Lo ves? Y esto ya está en otro ámbito, está en un ámbito más emocional. Si en la mente la tenemos mal educada, la inteligencia emocional ni os cuento. De hecho, hay personas que no tienen conciencia de que existe la inteligencia emocional. O sea, es que ni siquiera existe en su conciencia que tenemos esto. Y la inteligencia emocional es una de nuestras inteligencias, igual que la inteligencia cognitiva o la inteligencia racional. De hecho, en el colegio, cuando éramos pequeñitos, nadie nos hablaba de las emociones, nadie nos decía cómo se tenían que gestionar las emociones, nadie nos hablaba de ese lenguaje del corazón. Y esto no es justo. Hay algunas personas afortunadas que en sus familias sí que les han enseñado a gestionar emociones, pero la inmensa mayoría no. La inmensa mayoría, cuando nos cabreábamos de niños y éramos pequeños, venía mamá y ¿qué nos decía? ¿Que está muy bien sentir lo que sientes? No, te echaba la bronca por sentir rabia. Ni qué deciros en tiempos de nuestros abuelos o bisabuelos. Un hombre que lloraba prácticamente era un maricón, vamos. ¿Y qué pasa? ¿Que está mal llorar? ¿Un hombre no tiene derecho a sentirse triste? Así que nuestra inteligencia emocional está muy mermada. Y esto no es solo de nuestras vidas, esto ya viene de décadas atrás. No sabemos gestionar emociones y tenemos que aprender. Y no es difícil, de hecho es una aventura muy bonita, ¿vale? Así que en la libertad emocional, sobre todo hay que conocerse uno mismo. Sobre todo hay que conocerse uno mismo. Cada uno sabe lo que le provoca rabia. Cada uno sabe lo que le provoca miedo. Cada uno sabe lo que le da asco. Cada uno sabe lo que le pone triste. Y cada uno sabe lo que le pone alegre. Yo puedo tener miedo al rechazo. Y a lo mejor tú tienes miedo a no tener dinero el día de mañana, a la carencia. Y el otro tiene miedo a la violencia física. El miedo es el mismo, pero cada uno se ha estructurado de una manera. Entonces,
Hay que comprender esto de uno mismo. Tienes que conocerte a ti mismo, tienes que conocer tu miedo, tienes que conocer tu tristeza, tienes que conocer tu rabia, tu asco y tu alegría. Porque si no vives consciente de tu inteligencia emocional, es que no se puede decir que tú estás viviendo. Tú estás viviendo una parte muy pequeñita de tu vida. Es como si estuvieras viendo una película, una pantalla, pero en lugar de ver toda la pantalla, estuviera viendo solo un cuarto de pantalla. ¿Se puede decir que estoy viendo una película? Pues sí, pero la estoy viendo incompleta. Pues las emociones son igual. Si yo no sé lo que me da miedo, si yo no conozco mi rabia, si no conozco mi tristeza, yo no estoy viviendo al 100% mi vida. Lo que tú percibes del entorno siempre se interpreta, lo primero se interpreta por la emoción, no por el pensamiento racional. Y repito que la emoción es a su vez el pegamento que te hace tener sujetas esas creencias. Así que la inteligencia emocional es súper importante. Hay que conocerse a sí mismo, conocer tus emociones y ser amigo de ellas. Saber que tienes una rabia que puedes usar cuando quieras y cuando la necesites. Saber que tu miedo, aunque sea un estado desagradable, es una brújula que te dice cuándo estás en peligro y cuándo no. Es fácil saber que tu tristeza te está avisando de que lo que estás haciendo en tu vida no tiene sentido para ti, que te estás autoengañando. Llámese, te autoengañas en un matrimonio, en un trabajo, te autoengañas. Trabajas porque crees que trabajo es bueno porque te ayuda a pagar el recibo de luz. Ya, pero es que no te hace feliz ese trabajo. Tú te justificas que aunque sí, y la realidad es que no. Y cada vez que te levantas por la mañana para ir a ese trabajo, te levantas cansado, te levantas triste. ¿Por qué? Porque no te gusta. Hombre, si lo piensas, es que es verdad. ¿A quién cojones le va a gustar, por vocación, trabajar en un McDonald's? O trabajar de teleoperador. O trabajar para una multinacional. A nadie. Hace unos meses recuerdo que una chiquita me llamó, me dijo, Jando, estoy súper contenta, la había hecho una sesión porque no encontraba trabajo y demás, y yo trabajé con ella el merecimiento, y recuerdo que me dijo, estoy súper contenta porque me ha salido un trabajo de teleoperadora. Y yo digo, tócate las narices. Digo, y yo la planteé lo siguiente. Digo, si a ti te dejaran elegir en el mundo qué te apetece hacer, qué te hace feliz hacer, digo, ¿tú elegirías ser teleoperadora? Evidentemente la respuesta, pues no, Jandro, evidentemente no. Y entonces mi pregunta fue, ¿y por qué estás contenta? ¿Sabéis por qué está contenta? Por esa mierda de moral que te dice que es mejor tener un trabajo de mierda que no tenerlo. Pues mira, no sé vosotros, pero yo ante tener una mierda o no tener nada, prefiero no tener nada. Por lo menos no huele mal el asunto. ¿Vale? Pero hay gente tan esclava, que han perdido tanto la dignidad, que dan gracias por tener un trabajo de mierda. Y esto yo lo siento porque a esta gente se la llama humilde. No sé muy bien por qué se la llama humilde. Porque son estúpidos. Dar gracias por un trabajo de 10 horas al día cobrando 700 euros al mes, tú eres imbécil. Tú te mereces 7.000 al mes, no 700 al mes. No, y doy gracias porque encima tengo trabajo. Y no me entendáis mal, por favor. Yo entiendo esas gracias igual que las entendéis vosotros, pero son muy tóxicas. Da gracias por estar vivo. Da gracias por tener discernimiento. No des gracias por ser un puto esclavo de un sistema corrupto. Porque si das gracias por eso, entonces tú estás dando gracias por ser esclavo. Y eso es contrario a tu naturaleza. Y por eso digo que esto es perder la dignidad, porque eso no es ser libre. Eso es que vivan las cadenas, como ya se gritaba antaño. Que vivan mis cadenas. Y en los tiempos que vivimos no es difícil darse cuenta de que somos nosotros los que estamos eligiendo nuestra propia esclavitud. Otra hace un mes también que me llamó porque estaba muy contenta que por fin ha conseguido firmar una hipoteca. Cosa que yo la entendía, porque llevaba 6 años detrás de esa hipoteca, yo la entiendo, pero también la planteaba lo siguiente. A ver, es una mujer mayor, tiene 60 y pico años. Digo, ¿me vas a decir que el objetivo de la vida es tener una hipoteca? O sea, 7 millones de años de evolución para conseguir firmar una hipoteca. ¿Estamos tontos o qué pasa? Que yo no digo que no tengas que tener una hipoteca. Y repito, me alegré por ella porque sabía que era importante para ella. Pero esto es un medio. Esto no es un objetivo en sí mismo.
Si tú crees que el objetivo es tener un trabajo y poder pagar la hipoteca, tú eres imbécil. Tú no te has dado cuenta todavía de tu grandeza ni tu potencialidad. O en otras palabras, como ya vengo repitiendo, tú has perdido la dignidad humana. Cosa que, claro, tampoco llama mucho la atención porque como está tan socialmente aceptado que seamos así de imbéciles, pues claro, hablar de la dignidad parece que es filosofía, ¿no? En lugar de es que somos dignos y es que es algo que nos debemos a nosotros, ¿vale? Así que la libertad emocional es un requisito fundamental para tener plenitud. Que tú puedas saber expresar tu rabia sin ser juzgado por nadie. Que tengas esa libertad de llorar y que tengas a alguien al lado que comprenda ese llanto, en lugar de ser juzgado por ese llanto. Que puedas decir a qué tienes miedo o cuáles son los peligros para ti en este mundo y que esos miedos sean respetados a modo de brújula para tu bienestar. En lugar de, es que tienes miedo y es que eres un tío cobarde. Así que la libertad emocional es fundamental. Y como muchos que ya habéis trabajado conmigo, pues sabéis que las emociones salen a la luz en la misma medida que tú te entregas, en la misma medida que no pones condiciones y en la misma medida que haces ese acto de conciencia contigo. Me permito sentir lo que siento, me permito ser lo que soy, sin condiciones, no negocio, no digo esto me gusta o no me gusta, no, me entrego. Y ese acto de entrega que tú haces con tus emociones, ese es el acto de amor más bonito del mundo. Cuando uno se da permiso desde el consciente a sentir emociones, el inconsciente saca las emociones. Y cuando uno tiene ese contacto con el dolor, y esto lo decía Buda, despierta la cualidad de la compasión. Y esto sí es recuperar la dignidad. Porque no nos olvidemos de esto, la cualidad que nos hace seres humanos por excelencia es la compasión. Es la cualidad que no tiene ningún otro mamífero. Otros mamíferos tienen empatía, pero esa compasión la tenemos solo los humanos y esa compasión es la que nos hace humanos. Por tanto, un humano sin compasión es como una vaca. Y esto no lo digo yo, esto lo decía el señor Gandhi, que lo sepáis, que los seres humanos que no practican la compasión y la generosidad son vacas prácticamente. Que estas personas que se dedican a acumular y acumular cosas en la material y que luego tienen miedo a perderlo, que estos son los parásitos de este mundo. Evidentemente, porque si tú ves su conducta y sin juzgarlo, la conducta que tienen estas personas es igual que la de una garrapata, que la de cualquier parásito. Chupo del bote todo lo que pueda y me importa una mierda el entorno. Mirar a los seres humanos, sobre todo en Occidente. Chupo del bote todo lo que pueda, el pillaje, y me da igual lo que sucede ahí fuera. Hasta me da igual que nos estemos quedando sin aire limpio que respirar. Esta es la apatía que estamos viviendo en este siglo. Así que, cuando tenemos libertad de pensamiento, cuando yo tengo esa capacidad de hacerme preguntas, cuando no tengo miedo, sobre todo, a hacerme preguntas. Hay personas, por ejemplo, que les hablas de la muerte y enseguida es, uy, no hables de eso. Pero ¿y por qué cojones no voy a hablar de la muerte? Algo tan importante para todos nosotros. Porque todos nos vamos a enfrentar algún día a esto. ¿Por qué cojones no voy a hablar de esto? ¿Sabes? Pues cuando uno tiene este talante, por decirlo así, o este coraje de hablar de lo que sea, de hacerse preguntas de lo que sea, sin miedo a ser juzgado, esto se llama libertad de pensamiento. Y os repito y os recuerdo que esta libertad de pensamiento se consigue gracias al trabajo con las sombras. No os olvidéis que esa parte de la mente es dual. Así que tenemos que ir un poquito a donde no queremos ir, que es la sombra, para que se produzca ese soporte, esa tensión entre los opuestos y se produzca la individuación, que es la libertad de no tener que posicionarme en si soy un hijo que quiera a su madre o odia a mi madre. No necesito decir si soy buen hijo o soy mal hijo. Sencillamente ahora ya soy consciente de que hay un momento para lo uno, hay un momento para lo otro. Así que la libertad de pensamiento tiene mucho que ver con la gestión de las sombras. Cuando tengo esa libertad de pensamiento, aparece la otra, la libertad emocional, que ahí es donde tenemos que aprender. La pauta básica con las emociones es la entrega. Siente lo que sientes, no pongas condiciones y exprésalo. Deja que suceda ese miedo, esa tristeza o esa alegría.
Y cuando tenemos estas dos, que aquí es donde quería llegar, vamos a hablar un poquito de lo que sería la libertad espiritual. Que es interesante esta, ¿no? Porque ahí resulta que todos nos caemos sobre la misma verdad. Todos, quien más, quien menos, en la medida que va cavando profundo, va mirando hacia adentro, se va dando cuenta de que en lo profundo somos todos iguales. Todos iguales en el sentido de que todos hemos venido con una función específica. Que las cosas que nos han pasado en la vida, las emociones que hemos sentido, las creencias que teníamos o las conductas que hemos tenido, no son ni buenas ni malas, sencillamente forman parte de tu historia. Y tú eres genuino, eres único. Esto significa que no hay nadie como tú en el mundo. Y desde una visión espiritual, tiene que ser así, porque tú eres tan importante para el todo, por eso eres única o único. Esa frase que dice, hasta Dios está incompleto sin ti. Así que, ¿cómo va a estar mal si tú eres una persona violenta? ¿O eres una persona pacífica? Ni lo uno está mal ni lo otro está bien. Lo correcto sería decir, tú eres así. Y esa es la libertad un poquito espiritual, ¿no? Cuando todos tocamos ese fondo y nos damos cuenta de que cada historia de cada uno de nosotros es respetable, que no hay historias mejores o peores, sino que cada uno de nosotros es genuino, entonces te das cuenta de la paranoia en la que estamos metidos en este mundo cuando nos dicen que tenemos que ser todos iguales. Y digo paranoia en el sentido más literal. O sea, demencia, locura, psicosis, porque eso es psicosis. Inventar ilusiones y creer que sean reales. Y la mayor ilusión es que todos somos iguales. Pues no, no somos iguales. O sea, somos igual de diferentes. Y esto no es un juego de palabras, ¿de acuerdo? Todos somos seres humanos, en ese fondo todos somos iguales, pero luego cada uno tiene su historia particular. Esa libertad espiritual, que no tiene nada que ver con la libertad religiosa, es la libertad de ser, y ser en este caso con mayúsculas, de ser lo que tú eres y no lo que crees que tenías que ser. Y si a ti la vida, por lo que sea, te ha hecho un tío cabreado, o te ha hecho una mujer triste, o te ha hecho una persona muy feliz, que solo le gusta contar chistes, pues sé esa persona, porque tienes la certeza de que el universo no se equivoca. Si te cuesta ser lo que eres, es porque todavía tienes esa moral corrupta en tu cabeza que te dice que hay cosas que tú puedes ser que son mejores y otras que son peores. Pero si no juzgamos, si salimos de esa moral corrupta, tú eres con mayúsculas, como los árboles y las estrellas. Tienes derecho a ser lo que eres. Tienes derecho a vivir como te dé la gana vivir. Siempre con esa responsabilidad para con el entorno y para con los demás, evidentemente. Pero tienes derecho a crear en el mundo lo que te dé la gana. Tienes el derecho, de hecho, no voy a decir obligación porque no es una obligación, ¿no? Aquí nadie nos pide nada. Pero sí esa responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de crear a imagen y semejanza. Es decir, no estamos aquí para pagar hipotecas y para ser un número más en la seguridad social. Eso es una gilipollez. Estamos aquí para aportar lo que tenemos que aportar. Y eso significa que seas tú el mundo que quieres. Que inventes tú cómo tiene que ser el trabajo, cómo tienen que ser las relaciones o cómo tiene que ser la convivencia. Que la inventes tú en contraposición con ese, no, a mí que me digan lo que tengo que hacer. Es que está, hay no sé cuántos borregos en este mundo que lo único que saben decir es, no, a mí lo que me dicen, no, a mí lo que me dicen, no, es que si no me lo dicen yo no puedo hacer nada. El objetivo un poquito de los tiempos que estamos viviendo, y esto está escrito en profecías antiguas, los hindúes, ¿no? En el final del Kali Yuga, el tiempo que llamaban, ¿no? Lo que los mayas llamaban el final de la cuenta larga, del calendario de la cuenta larga, pues hablaban de tiempos de confusión, pero de confusión severa. Hablaban de tiempos en los que no hay ningún centro donde agarrarse, salvo tu propio discernimiento y tu propia libertad. ¿Y es casualidad o no? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que estaba escrito desde hace milenios y está sucediendo.
Nosotros lo llamamos mitología y nos parece que es un poquito de coña, pues porque hablaban el lenguaje de hace 2000 o 3000 años. El lenguaje de la parábola, de la metáfora. Entonces nos suena como a mitología, como a cuentos. Pero si entiendes un poquito más allá de ese lenguaje, de esa forma, te vas a dar cuenta que están diciendo verdades como templos que están sucediendo en la época actual. Así que no sé qué sabían los antiguos que a nosotros nos ha escapado. Tal vez sabían que todo nuestro universo es cíclico y que tarde o temprano los cambios de conciencia suceden. Eso que llamamos crisis. Las crisis son necesarias para la vida. Tiene que haber crisis para que haya muerte y para que haya renacimiento. Y así es como evoluciona. Evoluciona el mundo material y evoluciona la conciencia. Estamos ahí, compañeros. Estamos en mitad de un cambio de conciencia. Estamos en mitad de un torbellino enorme. Yo soy de los que siento que todavía nos queda mucho en esta década por vivir, mucho que cuestionar y nos van a dar muchas hostias que nos van a poner contra las cuerdas. Aquí la clave no está en irme a vivir a otro sitio o en ahorrar dinero, como está haciendo mucha gente, o en salir de las ciudades, irme a vivir al campo. No, la clave no está ahí. La clave está en esa única revolución posible, que es la revolución interior, la revolución de conciencia. Por eso hoy os estoy hablando de la libertad. Yo tengo como conocimiento empírico, tengo como experiencia 10 años acompañando a personas donde veo que sanan síntomas físicos cuando se permiten esa libertad de pensamiento y esa libertad emocional sobre todo, porque los síntomas actúan más allá a nivel biológico. Entonces, a mí no me cabe la menor duda de que este es el camino, porque veo cómo personas de la noche a la mañana cambian sus vidas, se sienten mejor, se sienten más libres y también por otro lado se empiezan a dar cuenta de por qué han creído lo que han creído toda la vida y se dan cuenta de cómo les han lavado el cerebro con una intención que es que si no te cabrea cuando lo ves es que tú ya estás muerto en vida, ¿vale? Así que estamos de acuerdo en lo básico, no importa tanto en la forma, estamos de acuerdo en que hay una mano negra en este mundo que quiere robarle la libertad a la humanidad. Y de momento van ganando la partida, porque si nosotros a día de hoy tenemos esas sombras a nivel mental, seguimos con muchos síntomas porque no expresamos las emociones, no hemos trabajado la compasión, entonces nos están robando la libertad, nos están ganando los malos. Por otro lado, la no buena noticia es que no hay que hacer ninguna revolución ahí fuera. No hay que cortar cabezas como se hizo en la Revolución Francesa, ni hay que cambiar leyes, ni hacer nuevos partidos políticos. No, no, ya estamos muy espabilados y sabemos que eso es más de lo mismo. La buena noticia es que esto tiene que ver contigo y con el espejo en el que te miras. Y ahí es donde nos tenemos que encontrar todos. Ahí es donde nos tenemos que encontrar todos. Ahí es donde tenemos que sacar fuerza donde no la hay. Tenemos que sacar el coraje y recordarnos que somos libres y que mi libertad no es negociable, porque si lo fuera, no sería libertad, ¿vale? Y yo no he elegido lo que soy. Igual que una vaca no ha elegido ser herbívora, ¿vale? Yo soy un ser humano, no lo he elegido, estoy aquí y como tal soy libre. Todo lo que me diga lo contrario a esto será una incoherencia para mí que se transformará en una situación conflictiva o en alguna enfermedad. Y esta es un poquito la base. Cuando digo que nos tenemos que encontrar mirándonos al espejo, tenemos que ser conscientes de que esa ruptura de las sombras o esas resistencias que tenemos mentales, esos miedos a ser diferentes, que uno mismo va a vivir cuando se mire al espejo y se cuestione, no sabéis lo que ayuda cuando sabes que el de al lado está haciendo lo mismo. Y el de allá, y el otro, y el otro, y el otro. Porque cuando lo haces tú solo, es peor todavía. Pero si tenemos esa conciencia de que ya son millones de personas en este mundo, en este planeta, que saben esto que os estoy diciendo, y no lo saben porque hayan leído un libro, lo saben porque lo han vivido. Si tenemos esto bien claro, a ti te costará menos hacerlo, porque repito que somos animales de manada. Y los tiempos de caminar en soledad se han acabado ya. Solos no vamos a ningún sitio. De hecho, es que, como decía aquella cita, ¿no? Solos somos mortales, pero juntos somos eternos. Así que si las élites de este mundo se mueven por el famoso divide y vencerás, nuestra libertad tiene que ser unidos y libres. Y no es por casualidad que la frase estrella en las manifestaciones desde hace siglos, es que el pueblo unido jamás será vencido.
No es casualidad eso, porque es así como somos invencibles. Así que recordar, por favor, porque es un poquito el mensaje de hoy, ¿vale? Recordar qué es libertad, de ser lo que eres y no lo que te han dicho que tienes que ser. La libertad de decir lo que uno piensa, lo que uno siente, en lugar de lo que se debería pensar o se debería sentir. La libertad de coger las cosas de este mundo en lugar de tener que pedir permiso. Coge, coge lo que necesites, porque todo lo de ahí fuera está para ti. Eso sí, no abuses, no pongas en peligro, pero coge, no pidas permiso. Eso se llama libertad. Y como os decía al principio, esta libertad lleva intrínseca la responsabilidad de que todo lo que sale de mí es mío y que yo soy dueño de mis pensamientos, de mis palabras, de mis actos, que soy dueño de mi cuerpo, de mis sentimientos y que si yo soy responsable de eso, yo soy libre. Y qué bonito cuando tú te puedes comunicar con alguien sin tener que esconder absolutamente nada. Cuando no te avergüenzas ni de tus miedos ni de tus rabias. No, cuando las tienes asumidas, porque esto forma parte de esa responsabilidad, esa libertad. Qué bonito es cuando dos seres humanos se comunican desde ahí. Porque aquí casi no hace falta ni palabras. Ya nos vemos. Así que había un señor que se llama Eric Fromm que escribió un libro que se llama El miedo a la libertad. Y esto hay que entenderlo. La libertad tiene un precio. La verdadera libertad a la que yo estoy hablando tiene un precio, que es tu miedo. Tu miedo a ser diferente, tu miedo a ser rechazado, tu miedo a desestabilizar tu zona de confort, tu miedo a cambiar. Ese es el precio que tienes que pagar si quieres ser libre. Y una vez hecho ese cambio o pagado ese precio, bueno, pues ya lo único que queda es esa libertad, esa vigilancia permanente. Creo que esto lo decía un presidente norteamericano, no me acuerdo quién era, que decía que el precio de la libertad es la vigilancia permanente. Y que cuando los pueblos dejan de vigilar es cuando esas élites se suelen hacer con el control. Así que la libertad requiere una conciencia que esté en el aquí y el ahora presente 24 horas al día. Pero no penséis que esta vigilancia permanente es de estar ahí, de poner atención y cansarse. No. Es una conciencia permanente de que te dice que aquí y ahora tú siempre eres libre, que no tienes por qué hacer nada que no quieras hacer, que no tienes por qué decir nada que no quieras decir. Y mientras tú vivas ahí, no hay ningún problema. Nadie te puede robar tu libertad. Te pueden meter en la cárcel, te pueden quitar el dinero, te pueden embargar la casa, pero no te pueden robar la libertad. Porque repito que la libertad no es tener una casa o es libertad económica. Es otra cosa. Es que yo aquí en mi mente pueda pensar, identificarme lo que me dé la gana, sea amigo de mis emociones, las conozca y elija voluntariamente cuándo usarlas. Y por otro lado, ese concepto más profundo de libertad espiritual, entendiendo que en ese fondo todos nos encontramos con la misma verdad, que es que no estamos aquí por casualidad, que estamos aquí con un propósito concreto y específico. Y que cumplir ese propósito y ser feliz es la misma cosa. Así que no se os olvide, ¿de acuerdo? Somos libres y la libertad empieza dentro de cada uno de nosotros. La libertad no es algo que tú puedas buscar en el mundo, la tienes que buscar dentro. Y en la medida que vas aflojando ahí la mente, creedme si os digo que el crecimiento en ese sentido es exponencial. Si tú educas al cerebro para cuestionarte a ti mismo, hoy aprendes 1, mañana aprendes 2, pero pasado aprendes 4. Y al siguiente 8. Y al siguiente 16. Porque esa es la potencialidad que tiene el cerebro humano. Simplemente hay que hacer uso de esa capacidad de cuestionarse y de esa voluntad.